Hola, soy María. Hoy vamos a estudiar el conjunto de los números complejos. Para ello tenemos al profesor Luis Jiménez que nos explicará el tema. Adelante, profesor. Gracias María por la presentación. En esta clase, como ya se dijo, vamos a analizar el conjunto más grande de los números, que es el conjunto de los números complejos. Para ello, en primer lugar vamos a analizar su historia, donde veremos cómo se originó los números complejos, y luego cómo a través del tiempo diversos personajes han aportado para el entendimiento de ese tema. Luego vamos a analizar la definición y algunos conceptos importantes de sus elementos. Luego, en tercer lugar, vamos a ver las tres formas de representar un número complejo. Luego vamos a analizar las diversas operaciones que se pueden hacer en este conjunto, como suma, resta, multiplicación, división, multiplicación y potenciación. Luego vamos a analizar las aplicaciones que tiene esta teoría en la vida real. Y por último vamos a hacer ejercicios para poder poner en práctica los conceptos que se ven en esta clase. Así que vamos a comenzar con la historia de los números complejos. Bueno, en los orígenes tenemos que antiguos matemáticos trataban de resolver ecuaciones cuadráticas como x al cuadrado más 1 igual a 0. Como podemos ver, no hay un número al cuadrado que nos dé menos 1. Entonces no tenían estas ecuaciones solución dentro de los conjuntos de los números reales, y es por eso que intrigaron a los matemáticos de ese tiempo. Luego, Bombelli fue uno de los primeros que formalizó el cálculo al realizar estudios sobre raíces de números negativos, y así estableció la base para el estudio de los números complejos. En su libro El álgebra, en 1572, explicó cómo manejar estas raíces, ¿no?, a nivel de ecuaciones cúbicas. Luego ya el término número imaginario fue acuñado por René Descartes, y Gauss, Argand y Hamilton contribuyeron significativamente en este campo, y vieron también la parte práctica de estos números complejos. Actualmente se ven las aplicaciones en la física y en la ingeniería, y se utilizan como en la mecánica cuántica o en circuitos eléctricos. Para entender el conjunto de los números complejos, vamos a comenzar analizando todos los conjuntos numéricos. Para ello, comenzaremos analizando el conjunto de los números naturales. Este conjunto representa cantidades a nuestro alrededor. Por ejemplo, 0 pizarras, un cuaderno, 3 lapiceros y así sucesivamente. Luego aparece el conjunto de los números enteros. Este conjunto aparece como consecuencia de restar un número pequeño con un número mayor. Por ejemplo, 5 menos 9, que nos da un número negativo. Entonces, el conjunto de los números enteros engloba lo que es el conjunto de los números naturales, pero también los números negativos. Por ejemplo, menos 1, menos 2, menos 3 y así hasta el menos infinito. Luego tenemos el conjunto de los números racionales, y ese aparece en consecuencia de dividir, por ejemplo, 5 entre 15. Ese resultado no está en el conjunto de los números naturales ni en el conjunto de los números enteros. Entonces aparece el conjunto de los números racionales, que son todos aquellos números que pueden ser expresados mediante una fracción. Por ejemplo, tenemos 3 cuartos, 1 quinto, 4 sobre 2. También podemos encontrar a 0,25, que puede ser expresado mediante una fracción, que es un cuarto. O también 0,3333, que también puede ser expresado mediante una fracción, ya que es un número periódico puro. Puede ser representado como 3 sobre 9. Y así. Pero aquellos números que no pueden ser expresados mediante una fracción son aquellos que son llamados irracionales. Entonces aparece otro conjunto. Esta suma de conjuntos racionales e irracionales nos da el conjunto de los números reales. Luego aparece la potencia, y con ello también la operación de la raíz. En la raíz tenemos algo curioso que pasa. Cuando tenemos raíz, por ejemplo, de 25, sabemos que es 5, pero raíz de menos 25 no entra ese resultado en el conjunto de los números reales, porque no encontramos dos números que multiplicados nos den menos 25. Entonces aparece otro conjunto numérico llamado el conjunto de los números imaginarios. Ahí incluye todas las raíces de índice par de números negativos. Por ejemplo, raíz cuadrada de menos 36, raíz
sexta de menos 125 y así. Entonces, en este conjunto de números imaginarios va a aparecer la letra I minúscula, que va a representar a la raíz cuadrada de menos 1. Ahora, este conjunto de números reales más el conjunto de los números imaginarios nos va a dar el conjunto de los números complejos. Ahora, definamos qué es un número complejo. Un número complejo está definido por la suma de dos partes, una parte real más una parte imaginaria. Vamos a representar generalmente a un número complejo con la letra Z. Entonces, Z va a ser igual a más B por I, donde A es la parte real y B por I sería la parte imaginaria. Un número complejo puede ser representado en el plano. En el eje horizontal va la parte real y en el eje vertical la parte imaginaria. Por ende, para graficar el número complejo X más Y por Y, tendría que ubicar el punto X, Y. Entonces, desde el origen hasta dicho punto trazo una flecha y esa vendría a ser la representación del número complejo. La distancia desde el origen hasta el fin de dicha flecha vamos a llamarlo módulo y se determina mediante la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. También podemos hallar el argumento, que sería igual al arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Este vendría a ser el ángulo que hace la flecha con el eje positivo de la parte real, en sentido antihorario. Ahora, también podemos hallar el opuesto de este número complejo. Para ello cambiamos de signo a la parte real y a la parte imaginaria, y ese vendría a ser el número complejo. Y se representa en el plano cartesiano tal como pueden ver en la imagen. Luego también tenemos el conjugado del número complejo. Para esto solamente se cambia de signo a la parte imaginaria y vendría a ser representado también en el plano tal como lo pueden ver en la imagen. Ahora veamos tres formas de representar a un número complejo. La primera de ellas es la más común, que es la forma cartesiana. En esa forma se representa un número complejo mediante la suma de la parte real más la parte imaginaria. En este caso, A más B por I. Luego, en la forma polar o trigonométrica, tenemos que al módulo se la representa con la letra R. Por ende, por resolución de triángulos rectángulos, tendría que la parte real tendría que ser R coseno del argumento y la parte imaginaria R seno del argumento multiplicado por la letra I. Ahora, factorizando la letra R, dado que se repite en ambos términos, tendría lo siguiente. El número complejo Z es igual a R paréntesis coseno del argumento más seno del argumento por la letra I. Por último tenemos la forma exponencial. En esta forma se hace uso de las series de Maclaurin. No andaré mucho en la demostración, pero la forma exponencial de un número complejo es igual a R, que es el módulo, multiplicado por la letra epsilon elevado a I por el argumento. Ahora veamos las operaciones con los números complejos. En la suma y la resta, la idea esencial es tener en cuenta que la parte real se opera con la parte real, sea suma y resta, y la parte imaginaria lo mismo. No podemos combinar dichas partes. En la multiplicación se aplica lo que es la propiedad distributiva y tener en cuenta que I al cuadrado es igual a menos 1. Luego en la división lo que se hace es racionalizar. Para ello se multiplica por el conjugado del denominador y así sale la división. Si desean pueden poner pausa al video y ver los ejemplos para que lo puedan entender un poquito más esas operaciones. Ahora veamos la potenciación. Para ello es importante analizar las potencias del número imaginario I. I a la 1 es igual a I. I al cuadrado vendría a ser igual a menos 1. I al cubo vendría a ser igual a menos I. Y si elevamos a la cuarta al número imaginario I vendría a darnos 1. Luego, si seguimos analizando las potencias, vamos a llegar a la conclusión que se repite este patrón. Por ende, llegamos a la conclusión de que I elevado a un exponente que es múltiplo de 4 vendría a ser igual a 1. I elevado a un exponente múltiplo de 4 más 1 vendría a ser igual a I. Luego, I elevado a un exponente múltiplo de 4 más 2 vendría a ser igual a menos 1. Y por último, I elevado a un múltiplo de 4 más 3 vendría a ser igual a menos I. Luego tenemos otras propiedades que les dejo aquí para que lo puedan analizar. Las aplicaciones de los números complejos las encontramos en el campo de los circuitos eléctricos, por ejemplo para analizar las impedancias.
también en lo que es las transformadas de Fourier, en la mecánica cuántica, en las teorías de control y así en varias ramas más. Vamos a resolver 3 ejercicios con el fin de afianzar la teoría vista en esa clase. Veamos el primero de ellos. Primero tenemos lo siguiente. Vamos a simplificar una expresión donde en el numerador tenemos potencias, ¿no? I a la 93 más I a la 75 más I a la 63 más I a la 49. Y en el denominador I a la menos 72 más I elevado a la menos 93. Entonces, para realizarlo vamos a ir resolviendo cada una de las potencias. Primero, I a la 93 sería 92 más 1 dicho exponente. Ahora, ¿por qué lo ponemos 92? Porque es el múltiplo de 4 más cercano. Y tendríamos entonces que sería un múltiplo de 4 más 1 dicho exponente. Por eso, de acuerdo a la fórmula, nos daría I. Luego lo mismo hacemos con el I a la 75. Este exponente 75 lo podemos poner como 72 más 3. O sea, un múltiplo de 4 más 3. Y nos daría menos I. Luego, I elevado a la 63 sería 60 más 3 dicho exponente. Por eso sería lo mismo que el caso anterior. Sería un múltiplo de 4 más 3. Y nos daría menos I. Luego 49 es 48 más 1. Entonces I a la 49 sería I elevado a un múltiplo de 4 más 1 que nos daría I. Luego con la potencia negativa vamos a invertir la base. I a la menos 72 sería como 1 sobre I a la 72. Ahora sabemos que 72 es un múltiplo de 4, por ende nos daría 1 dicha potencia. Y luego 1 entre 1 nos da 1. Luego tenemos I a la menos 93. Invertimos la base. Y luego dicha potencia, como vimos en el caso anterior, el primero, sería un múltiplo de 4 más 1, que sabemos que nos da I. Luego vamos a racionalizar multiplicando por I en ambos lados, en el numerador y denominador. Y nos daría arriba I y abajo menos 1. Y entre menos 1 nos daría menos I. Luego, reemplazando todo en la expresión original, nos quedaría I menos I más I. Y en el denominador 1 menos I. Como en el numerador se cancela todas las I, nos quedaría 0 en total. Por ende sería la clave I. Ahora vamos a ver el ejercicio 2, donde nos pide hallar el módulo, el argumento, el opuesto, el conjugado y el gráfico del número complejo z igual a 4 menos 3i. Entonces, primero hallemos el módulo, donde sería la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Sabemos que un número negativo al cuadrado nos da positivo, o sea 9 en este caso, más 16 sería 25 y extraemos la raíz cuadrada y nos da 5. Eso sería el módulo, que es la distancia desde el inicio hasta el fin de dicha flecha. Se le puede poner también unidades de centímetro, metro, ¿no? Unidades de longitud. Luego vamos a llegar al argumento, que sería la parte imaginaria, o sea, menos 3, sobre la parte real, que sería 4. Extraemos su arco tangente de dicha fracción y nos da menos 37. Ahora, podemos ver que para obtener el argumento, que es el ángulo antihorario de la parte del eje real positivo, tendríamos que sumar 360, ¿ya? Porque no sería menos 37. Entonces, menos 37 es en sentido horario, pero en sentido antihorario tendríamos que sumar 360. Entonces, al sumar 360 a ese número negativo, nos daría 327. Y ese sería el argumento. Luego, para hallar el opuesto, sabemos que se cambia de signo a cada parte. Entonces, el 4 que era positivo se cambia a negativo y el menos 3i se cambia de negativo a positivo. Luego, para hallar el conjugado, tenemos que cambiar de signo solamente a la parte imaginaria. O sea, menos 3i cambiamos a más 3i. Ahora, podemos ver ahí en el gráfico cómo está el conjugado. Este es el número complejo. Su conjugado sería aquí, donde solamente se ha cambiado la parte imaginaria, ¿no? El signo. Y luego el opuesto está, ¿no? en el segundo cuadrante, opuesto, ¿no? al gráfico del número complejo, ¿ok? Porque se ha cambiado de signo a ambos números, ¿no? Tanto al 4 y al menos 3i. En el siguiente ejercicio nos dan dos números complejos
El primero es z1 menos 6 menos 5i. Y el otro número complejo menos 8 más 9i. Y nos pide que sumemos, que restemos, que multipliquemos y finalmente dividamos dichos números complejos. Vamos a verlo entonces cómo lo haríamos. Para la suma tenemos que sumar cada parte separada. O sea, la parte real del primer número complejo, menos 6, más la otra parte real del otro número complejo, menos 8. Menos 6 más menos 8, más por menos nos da menos. Y luego menos 6 menos 8, signos iguales se suman y se pone el signo que se repite. Y nos daría menos 14. Luego también hacemos lo mismo con la parte imaginaria. Menos 5 más 9 nos daría 4. ¿Por qué? Porque signo diferente se resta y se pone el signo del mayor. ¿Ya? Por eso sale ahí más 4 ahí. Bien, luego vamos con la siguiente operación, que sería la resta. En este caso vamos a tener cuidado con el signo menos al operar. Tenemos la parte real, menos 6 menos 8. Menos por menos nos va a dar más. Por ende, menos 6 más 8 nos daría 2, porque el signo diferente se resta y se pone el signo del mayor. En este caso el 8, que tendría signo positivo, ¿no? Al multiplicarse menos por menos. Luego, menos 5 menos más 9, menos por menos nos va a dar, menos por más nos va a dar menos, por eso salió acá menos. Entonces menos 5 menos 9 se suma y se pone el signo que se repite, saldría menos 14. Luego tendríamos la otra operación, que es la multiplicación. Y aquí, como ya les había mencionado, vamos a aplicar la propiedad distributiva para poder multiplicar. Entonces el menos 6 voy a multiplicarle con el menos 8 y menos 9. Menos 6 por menos 8, menos por menos nos da más, nos sale 48, y menos 6 por 9i saldría menos 54. Luego, menos 5i por menos 8, menos por menos nos va a dar más, y saldría 40i. Y por último, menos 5i por más 9i, menos por más nos va a dar menos, pero nos va a quedar i por i cuadrado. Entonces hay que tener en cuenta que i cuadrado es igual a menos 1, y menos 1 por menos 45 nos sale más 45, ¿no? Más 45. Entonces 45 más 48 nos va a dar 93 en la parte real, y en la parte imaginaria tendríamos que separar, ¿no? 40 positivo y 54 negativo. Signos diferentes se resta y se pone el signo del mayor, en este caso negativo, saldría menos 14i. Entonces la respuesta final sería 93 menos 14i. Ahora vamos a ver la división. Tendríamos lo siguiente: menos 6 menos 5i sobre menos 8 más 9i. ¿Qué es lo que vamos a aplicar? Vamos a multiplicar por la conjugada del denominador. En este caso, cambiamos de signo a la parte imaginaria solamente. Y lo mismo vamos a hacer en la parte del numerador, para que no se altere el valor de dicha fracción. Entonces, en la parte del denominador nos va a quedar una diferencia de cuadrados, ¿no? Cuando se tiene la suma por la diferencia de un binomio, nos va a dar como respuesta la diferencia de cuadrados. Entonces elevamos al cuadrado del primer término, menos 8, menos el cuadrado del segundo término, que es 9i. En la parte del numerador se aplica la propiedad distributiva, ¿no? Tal cual ya hemos explicado en la multiplicación, ¿no? Se multiplica menos 6 por menos 8, menos 6 por menos 9i, menos 5i por menos 42, menos 8, y menos 5i por menos 9i. Entonces nos sale ahí 48 más 54 más 40i más 45i cuadrado. Ahora, agrupando, nos quedaría la parte imaginaria. Sumamos 40 más 54, nos sale 94. Y la parte real, aquí recordar que i al cuadrado es menos 1 por 45 nos sale 45 negativo. Y 48 menos 45 nos sale 3 en la parte real.
En el denominador también tenemos y cuadrado, ¿no? Que nos sale menos 1, y menos 1 por 81, 9 al cuadrado es 81, entonces nos sale menos 81, y con este menos se hace más, ya, menos por menos sale más. Entonces nos sale 64, que es menos 8 al cuadrado, más 81. Eso nos da un total de 45, y este denominador se distribuye para el primer término y para el segundo término. Por ende, al final nos quedaría que dicha división es igual a 3 entre 145 en la parte real, más 94i sobre 145 en la parte imaginaria. Si deseas, también lo puedes dividir para expresarlo en forma decimal. Finalmente les dejo 3 ejercicios para que ustedes puedan practicar. Estos son parecidos a los que acabamos de hacer. También les dejaré el material para que lo puedan descargar. El enlace lo van a encontrar en la descripción del video. Y si llegaron a la respuesta en los ejercicios o si tienen alguna consulta, no dejen de dejar un comentario. Estaré encantado de responderlos. Nos vemos en el siguiente video.